Hablemos de la película de Fórmula 1, dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt, Javier Bardem y otros actores cuyo nombre no estoy seguro de cómo se pronuncia. Tenía curiosidad por ver esta película. Kosinski es uno de esos directores que estuvo cerca de entrar en el freezer de Hollywood tras el fracaso que fue Tron Legacy y posteriormente dirigió Oblivion, creo que se pronuncia así. Y no le fue muy bien en taquilla tampoco, más considerando el costo que tuvo la película. Después de eso el director tomó la decisión de hacer algunos cortos independientes, pero con mucho menos presupuesto comparado con el tipo de producciones que venía haciendo. Le fue bien, eso le llevó a dirigir un drama de bomberos, al cual también le fue bien teniendo en cuenta la escala del film. Su gran oportunidad vino cuando le dieron la chance de dirigir Top Gun Maverick, la cual fue una película que en Twitter la gente no dejó de decir que revivió el cine. A mí Top Gun no me vuela la cabeza, sin embargo tengo que admitir que el tipo sabe cómo dirigir escenas de acción. Creo que la peli sin duda tiene de las mejores escenas de acción en los últimos años en el cine. Además, el director comenzó en la publicidad, comenzó con videoclips como tantos otros, pero él sabe combinar lo mejor de los dos mundos, combinando efectos prácticos con CGI, y la verdad que es un espectáculo visual. Hablando un poco de Top Gun y haciendo el pase para esta película, otra cosa que tiene esa película es que si bien es un blockbuster, es una peli que sabe darle el tiempo necesario en pantalla a sus personajes, tanto al personaje principal como a los secundarios. Esto es algo que se mantiene en esta peli. No tenemos la profundidad de personaje de Juego de Tronos, pero yo creo que para hacer un blockbuster hay un esfuerzo en que los personajes sean, no sé si memorables es la palabra, pero por lo menos menos olvidables de lo que Hollywood nos tiene acostumbrados en los últimos años. Por otra parte, esta película, como mencioné, tiene un elenco estelar. Brad Pitt es el protagonista, lo cual para los fanáticos de la Fórmula 1 fue una decisión un poco polémica, dado que el actor tiene 61 años. Qué tipo lindo Brad Pitt, cómo me gustaría poder llegar a esa edad con la mitad de la facha. Y la verdad que, más allá de las polémicas o cualquier cosa que se le pueda decir al bueno de Brad, es un actor que sabe cómo llenar la pantalla y que puede perfectamente liderar una película. Voy a hablar cerca del final del video de la película en tanto a representación del deporte en el que se basa. La campaña de marketing de la película estuvo dando mucho énfasis al hecho de que es una película para fanáticos de la Fórmula 1. Yo tengo una opinión en cuanto a eso, la compartiré, pero primero quiero hablar de la película como pieza cinematográfica. Quiero analizar si es una buena o mala película según yo, para luego sí meternos en cuestiones más deportivas de las cuales yo tampoco soy un experto. La trama de la película se centra sobre el personaje de Brad Pitt, Sonny, el cual es un ex piloto de la Fórmula 1 que 30 años después de su retiro, un ex rival y actualmente amigo suyo, Javier Bardem, vuelve para pedirle ayuda a Sonny, ya que este es dueño de un equipo de Fórmula 1, un equipo nuevo llamado Apex GP. Lo que sucede es que si el equipo no logra ganar al menos una carrera, lo más probable es que pierdan su lugar dentro del deporte y Javier Bardem se vea obligado a vender. Esta estructura que plantea la película es algo que hemos visto muchas veces tanto en cine de deporte como en películas de acción en general. Es un concepto que funciona y creo que no hay nada malo con el hecho de que sea una estructura clásica. Es más, hasta cierto punto yo creo que se agradece que Hollywood esté volviendo un poco a ver qué hacía funcionar al cine de blockbuster clásico para empezar a traer un poco de eso, que es algo que venía faltando según yo en los últimos años en las grandes producciones. Pero a nivel de contenido, cómo te plantea la historia, tampoco experimentan mucho con la fórmula. Sobre todo, creo que en el inicio y en el final, que son las partes donde la historia propiamente comienza y termina respectivamente, es cuando más se siente esto formulaico. Y creo que me molestó más teniendo en cuenta que mientras están las carreras no sucede. Es más, en cierto punto me da la impresión de que tomaron plantilla genérica de guión y le pusieron en el medio autos de Fórmula 1 como para venderla a un público en específico. Como digo, en las carreras está muy bien narrado, es original, aprovechan
de mezclar conceptos que existen en el deporte con conceptos más cinematográficos para poder narrar una experiencia que se sienta única. Pero lo que refiere a los momentos de desarrollo del personaje, por un lado van por la fácil, o cuando no van por la fácil agregan cosas que sentís que están ahí por calzador. O sea, está la típica escena de los personajes hablando de su vida, de sus motivaciones y tratando de conectar, pero pusieron una partida de póker como para decirte, no, esto es original, es distinto, es único. No sé, no me convence. Luego, siguiendo con el desarrollo de la trama, creo que la película te va generando un vaivén emocional. Para mí es bueno porque hace que te metas en la trama y te interese lo que está pasando. En las primeras carreras parece que Brad Pitt no sabe lo que está haciendo, luego te demuestran que es una estrategia, luego parece que la estrategia no funciona y al final funciona para el objetivo de Brad Pitt. Esto funciona porque estás todo el tiempo un paso atrás de lo que está pasando. Entonces, por un lado, no se siente algo sin sentido, pero por el otro lado te sorprende. Esta estructura se mantiene durante la mayoría de las secuencias de carreras, excepto yo diría al final. Pero ¿qué es lo que sucede? Que llega un momento que el público está tan acostumbrado a estar subiendo y bajando constantemente que cuando llegamos a esa meseta antes de la resolución en el tercer acto, ese nudo final, ese momento donde parece que está todo perdido, realmente no se transmite esa sensación, realmente no te preocupas porque el público viene tan acostumbrado al vaivén que simplemente decís, ok, esta meseta está durando mucho, quiero que suban de una vez. No estás preocupado en ese momento por los personajes o por la trama. Y creo que es un defecto que tiene la película. Sobre todo porque es producto de las virtudes que tienen las secuencias de carrera, como ya comenté anteriormente. Y es que siguiendo con esto, debo admitir que el guión sabe cómo sacarle provecho al tecnicismo del deporte. La Fórmula 1 es un deporte con muchas reglas y muy complejo para aquellos que no saben nada del tema y se están iniciando de cero. Y la película, lejos de entorpecerse con eso, logra aprovecharlo para generar situaciones innovadoras o tal vez, no quiero volver a decir impredecibles, pero situaciones creativas. En un momento realmente sentís que soluciones o formas de abordar situaciones están pensadas fuera de la caja. Muchas de estas resoluciones están avaladas en el guión por el hecho de que Brad Pitt es un piloto viejo, es un tipo con experiencia y por eso puede, de nuevo, pensar fuera de la caja y lograr soluciones creativas. Si bien es un arquetipo de antihéroe clásico, el personaje retirado que vuelve a la acción y es rebelde y cool, Brad Pitt sabe muy bien llevar ese personaje. Es algo similar en cuanto a estilo a otros roles en los que lo hemos visto, como en Fight Club o... Inclusive hay una parte que se muestra en los tatuajes, me hizo acordar un poco a Snatch. También diría que inclusive me hace acordar un poco a su personaje en Once Upon a Time in Hollywood. Pero es un personaje que funciona, es un personaje que logra llevar bien la trama y hace que te importe él y te importe el desarrollo. En este sentido, como comenté anteriormente, al igual que en Top Gun, se le da el rol que merecen a los secundarios. A mí personalmente el personaje de Javier Bardem me decepcionó un poco porque yo creo que Javier Bardem para mí es el mejor actor de la película en cuanto a su calidad actoral, pero creo que el personaje está desaprovechado, o mejor dicho, creo que el actor está desaprovechado en ese personaje. No es un personaje malo, no es un personaje que no funcione, no es un personaje incómodo, pero yo creo que, dado que la película en un momento trata de utilizar a otro de los personajes y hacerlo ver como un antagonista, ya que lo tenían a Javier Bardem, úsenlo a él para eso. No sé, me parece que, aunque no fuera un villano propiamente Bardem, que antagonizara más con la figura de Brad Pitt, me parece que hubiese quedado bien en la película. Yo creo que es una película que no necesita un villano propiamente dicho. Ya que optaron por ese lado, a mí me hubiese gustado o hubiese preferido verlo a Javier Bardem en ese rol. En cuanto a los otros personajes, a los coprotagonistas, el personaje de Kate creo que funciona mucho. Es un personaje fuerte, inteligente, que puede ser apoyo de Brad Pitt cuando lo necesita, pero también puede ser un contrapunto y ponerlo en su lugar. Acabo de decir algo polémico, pero algo que disfruté es que siento que Hollywood en los últimos años había manejado esta idea casi como una imposición en donde una mujer no puede ser al mismo tiempo un personaje fuerte, independiente, que hace avanzar la trama y un interés romántico. Parece como si un personaje femenino se vuelve un interés romántico, automáticamente pierde su peso o pierde su importancia por sí misma en la trama. Esa es la idea que
se parecía que se estaba manejando en Hollywood. Y en este caso es todo lo contrario con Kate. Ella es interés romántico de Brad Pitt, no es spoiler, está en los trailers, pero la verdad que creo que funciona. Es más, es un personaje del que me hubiese gustado ver más inclusive. El tercer personaje del que hay que hablar, o cuarto, claro, pues ya hablé de Bardem. Soy disléxico. Y el otro personaje del que nos queda por hablar es JP. Es el rookie del equipo. De nuevo, es un personaje que lo hemos visto 1.000.000 de veces. Funciona. Yo la verdad creí que iba a ser irritante porque sí. En este caso que el personaje caiga un poco mal al principio está justificado y es parte de su arco narrativo. Y yo creo que es un personaje que funciona. Cerca del final, o mejor dicho, en el final, le quieren dar como un momento de sacrificio heroico para que digas, oh, mirá, qué tipazo, qué bien que me cae. La verdad me dejó medio frío. No es un personaje del que me importe mucho. Su madre tal vez me parece que lo humaniza y lo hace quedar mejor. Como digo, funciona. Teniendo en cuenta también lo que han sido los personajes insufribles en los últimos años, me parece que en este caso no le voy a caer a la película por eso. Me parece que funciona. Los otros miembros del equipo tienen sus escenas, pero es más un aspecto coral que ayuda al propio desarrollo del personaje de Brad y de JP, el rookie. Algo que me gusta es que Brad, para hacer mejorar al equipo, no se basa únicamente en él ser un buen piloto, sino en él plantear un estándar de trabajo que eleve a todo el equipo. Eso la verdad que me gustó. De nuevo, podemos encontrar paralelismos con Top Gun Maverick, pero me parece que es algo que funciona. Y tal vez eso sí se me hace una forma de darle una pincelada nueva o por lo menos interesante al arquetipo del viejo que vuelve a la acción, del lobo solitario. Lo hemos visto otras veces, tampoco no es que inventa la pólvora. Pero me gustó, me parece que es algo que funciona y que, de nuevo voy a volver a esto más tarde, pero me parece que le da otra verosimilitud teniendo en cuenta lo complejo y lo necesario que es el equipo en el deporte de la Fórmula 1. Para concluir con el apartado de personajes, lo mejor que tiene la película por lejos es contar con un protagonista activo. Alguien a quien no solo le pasan cosas, sino alguien que hace cosas. Yo creo que a veces está esta idea de que para que un protagonista nos interese o nos podamos relacionar con él, es necesario que se vea como uno, que piense como uno, que tenga una moral similar. Sin embargo, yo creo que el rasgo definitivo del protagonista es su capacidad para mover la trama. Por eso los antihéroes son tan populares. Sería un pecado hablar de esta película sin darle el lugar correspondiente a lo técnico. La verdad es que la película se ve muy bien y se escucha muy bien. El diseño sonoro que tiene, especialmente durante las carreras, es fantástico. En esos momentos también el montaje brilla y se vuelve sumamente rítmico. La película comienza presentándonos a Brad Pitt y lo hace mediante una secuencia donde Brad Pitt está corriendo un auto que no es de Fórmula 1. Escuchamos un tema de rock clásico mientras Brad Pitt rebasa a sus rivales al ritmo de la música. La verdad, fantástico. Gran manera de introducir a un personaje, gran manera de hacerte sentir la adrenalina y la emoción que es estar ahí. En cuanto a los encuadres, me gustó que Kosinski decide mezclar encuadres más cerrados que tal vez no son comunes en el deporte por obvias razones prácticas de que un auto no puede estar corriendo con otro con una cámara pegada, con encuadres similares a los que vemos en la carrera. Creo que esto funciona muy bien porque transmite muy bien esa mezcla entre adrenalina con vértigo. Esta es una de las películas, no sé si de las más caras de la historia, o por lo menos sé que pasó la barrera en cuanto a costo, donde ya se la empieza a considerar como de las películas más caras. Y la verdad entiendo porque la plata está muy bien distribuida, no hubo ninguna escena que dijera uy, esto me hace ruido, esto se ve trucho. La verdad, nada que decir negativo en ese aspecto. Como mencioné anteriormente, Kosinski comenzó en la publicidad y en los videoclips. Y a diferencia de otros directores populares, como un caballero al cual no voy a nombrar, pero que seguramente estaré poniendo por aquí, supo cómo tomar lo mejor de ese mundo, pero adaptarse al lenguaje cinematográfico. Así que en ese sentido, mis respetos. En cuanto al montaje, tengo sentimientos encontrados, porque como dije, en las secuencias de carrera es espectacular. Sin embargo, en las secuencias fuera del auto, donde el objetivo es hacer avanzar la trama y que los personajes hablen, se conozcan y se desarrollen, hubieron algunos
cortes que me hicieron ruido. Me dio la impresión de que la peli originalmente, no sé si fue pensada o por lo menos el primer corte seguramente estaba pasando las 3 horas. Y como no quisieron cortar secuencias de autos, lo cual lo entiendo y me parece bien, se vieron obligados a meter jump cut en los momentos de personajes o fundidos extraños. Hay un momento, por ejemplo, donde Brad Pitt y Kate, la jefa de ingenieros, su interés amoroso, llevan a cabo el encuentro. No sé cómo decirlo de una manera que no parezca virgen y que además no involucrar el término rioplatense. Y en ese momento hay como un fundido raro que nos vuelve a la carrera y me da la impresión de que era una escena originalmente más larga, pero la película no se quiso meter en esos temas. La peli en los temas que toca es bastante conservadora, no a nivel político necesariamente, sino justamente conservadora porque no toca temas de política, religión, ideología de género, que me parece bien que no lo toque. Me parece que no todas las historias tienen que hablar de esos temas, pero bueno, en este caso, mencionando este aspecto concreto, me parece que era algo que cabía la pena resaltar. Y bueno, ahora sí, hablemos de si la película es una fiel representación del deporte en el que se basa. En mi opinión, no. Yo tuve la suerte o la condena de ver la película con una persona que puede considerarse una experta en la materia. En un momento debo reconocer que tuve que usar todos mis dones y mis habilidades para anular la voz porque no paraba de hacerme comentarios sobre cosas que no eran fidedignas con el material deportivo o con las reglas de la competición. Pero irónicamente a esta persona le gustó la película. Hay libertades creativas que se toma en la película, pero creo que es una película respetuosa con el deporte. Eso sí, sin duda hay muchísimas películas, algunas inclusive íconos culturales, que se toman mayores licencias a nivel de adaptación deportiva. Yo entiendo si a los fans no les gusta y hasta se enojan. Yo entiendo que la gente se enoja porque la gente se enoja por lo que sea. Pero creo que también en parte es culpa de la película. ¿Por qué? Porque como dije anteriormente, la campaña de marketing la quiso vender como una película hecha para los fans de la Fórmula 1. Entonces, lo que digo es que si alguien quiere ver algo realista, vaya a ver el documental de Netflix o mismo la carrera y que esta película la disfruten y ya está. Pero algo en ese sentido que lo mencioné anteriormente, pero es acá donde le quiero dar forma, es que creo que el guión hace algo que es muy inteligente y que se conecta con lo que dije de Brad Pitt siendo un protagonista activo. El guión toma las reglas de la Fórmula 1 y las estira al máximo para que la trama pueda avanzar y los sucesos se desarrollen de la manera que ellos quieren. Esto se da mediante el personaje de Brad Pitt tomando las reglas de la competición y haciendo exactamente lo mismo. ¿Por qué yo creo que funciona? Es un punto al que resalto, porque creo que involuntariamente se genera como una metaficción. Cuando el guión toma esas decisiones, el fanático acérrimo de la Fórmula 1 seguramente se enoja y diga, no, esto está mal, como la persona con la que fui a ver la película. Ahora, cuando Brad Pitt hace lo mismo en la carrera, perro de mierda. Ahora, cuando Brad Pitt hace lo mismo durante la carrera, ocurre algo curioso y es que los personajes a su alrededor reaccionan de la misma manera en la que los fans reaccionan cuando la película lo hace. ¿Qué quiero decir? Que cuando Brad Pitt hace una fantasmeada o rompe las reglas, los comentaristas, su compañero de equipo, los ingenieros, todos dicen, che, esto no sé si se puede hacer. Y me parece que si bien están forzando el pacto de verosimilitud, creo que funciona y es una manera coherente de hacerlo y a mí personalmente me gustó. Como conclusión, creo que es una película que definitivamente tiene que ser vista en cine, por lo menos si como en mi caso contás con una televisión que está más o menos y no tenés unos parlantes espectaculares como para poder estar inmerso en la trama. Y además, si sos generación Z, seguramente tus receptores de dopamina estén ya demasiado fritos como para poder ver 2 horas y media sin mirar el celular. Si estás en el cine, no vayas a usar el celular. Yo odio que las personas saquen el celular en el cine para contestar WhatsApp o para lo que sea. Además, personas jóvenes, porque si vos me decís lo hace un viejo no pasa nada, pero una persona joven que saca el celular, mira la película. Una experiencia recomendable, divertida. No creo que sea una película que impacte mucho, a mí al final me dejó medio frío, pero funciona. Es una experiencia entretenida de 2 horas y media, algo que ya hemos visto muchas veces, pero lo que sí, filmada como el c***. Voy a decirlo de nuevo por las dudas que la censura no acepta esa palabra, pero lo que sí, muy bien filmada.
Saludos.